y el niño, Juan José se jubila y el niño se queda de becario. O sea que el expediente de regulación de empleo, y aquí es sindicalista, es un expediente durísimo. Pues todo este desmantelamiento de los derechos de los trabajadores que ha hecho el gobierno de Zapatero, que es un gobierno del sistema, en lugar de intervenir en los paraísos fiscales, que hay 60 paraísos fiscales en el mundo, con 3,5 millones de sociedades tapaderas, donde los gobiernos dejan de ingresar 300.000 millones de euros al año por la existencia de estos paraísos fiscales, que es una vergüenza que en el seno de la Unión Europea esté Gibraltar con 30.000 habitantes y 80.000 sociedades mercantiles registradas, Luxemburgo, Liechtenstein, San Marino, la isla del Canal de la Mancha, el Vaticano, actuando como verdaderos paraísos fiscales. Y con bancos españoles con filiales en paraísos fiscales. El otro día le mandé una carta a Zapatero y digo, ¿por qué no declara usted el estado de alarma en la banca, que tiene más españoles secuestrados que los controladores aéreos? Porque los controladores aéreos tienen 600.000 españoles que no han podido volar por su huelga salvaje, pero la banca tiene secuestrado a 14 millones de personas con hipotecas. Y los salarios de los banqueros son más altos que los controladores aéreos. De los 10 ejecutivos que en España cobran más, 7 son banqueros, entre ellos 2 de la familia Botín, el padre, Emilio Botín, y la hija, Patricia Botín, con 10 millones de euros anuales de media. Le digo a Zapatero, pero usted le da dinero público a la banca, usted avala a la banca, no la nacionaliza, no le interviene militarmente, pero sí estaría dispuesto a intervenir el despacho de doña Manolita, para que la Guardia Civil venda décimos a punta de pistola, y luego diga usted que la lotería hay que garantizarla para todos los españoles. Y termino mi carta diciéndole, recuerde que con Franco la lotería tocaba donde había inundaciones y tenía el estado de alarma sobre la población permanentemente puesto. ¿Le suena a usted de algo? Porque claro, lo que hacen los gobiernos socialdemócratas y los gobiernos de la derecha es apoyar una salida autoritaria a la crisis, una salida neoliberal que recorta las libertades y los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores hasta tal punto de que la jubilación a los 67 años, la seguridad social tiene un superávit de 65.000 millones de euros y los fondos privados de pensiones han perdido un 20% de su patrimonio. Entonces, ¿qué es el ejemplo? ¿Lo privado frente a lo público? ¿Qué quieren? ¿Hacer un sistema donde la gente para tener pensión pasa a lo privado, que es lo que ha fracasado, cuando el sistema contributivo público garantiza el futuro del país, aportando el dinero que se necesite? Por eso es muy importante defender las pensiones públicas, defender la política de izquierda, defender el futuro y defender la República. El rey está gravemente enfermo, tiene un cáncer de pulmón que no le han solucionado en Barcelona, y hay un debate en la Casa Real ahora mismo si el rey debe morir en el trono como rey o debe abdicar a su hijo Felipe, que sería Felipe VI, otro Borbón, que tutelándolo el último año de vida de Juan Carlos, el reinado de su hijo. Y la reina va ganando la batalla en ese debate con sus consejeros, que son mayoría, diciendo que el rey debe morir en el trono, como rey. Y con el sentimentalismo y la parafernalia del entierro, nombrar a Felipe VI nuevo rey de España y robarle de nuevo a la sociedad española, a los demócratas, a la gente de izquierda y a la gente decente, el referéndum al que tenemos derecho para decidir por una vez si en España queremos una monarquía o una república. Porque no hay que ser de izquierdas para ser republicano, sino demócrata, porque el Estado no puede heredarse como un cortijo, de padre a hijo y de hijo a nieto, y además como se hace en España, sin que la gente haya elegido a un rey como el que tenemos como jefe de Estado. Por eso me ha gustado la palabra que ha dicho la compañera en la presentación, de que debemos abrir un proceso constituyente hacia la Tercera República. La República y la salida progresista a la crisis son las dos banderas de la izquierda. Y esas son las banderas clave. Y la política es la misma, la del PSOE y la del PP, la misma política de apoyo a la guerra de Afganistán, de apoyo a los vuelos de la CIA, de recorte de libertades, de aumento de la edad de jubilación, de reforma laboral, de precariedad laboral, de un capitalismo que ha fracasado rotundamente. Hay un amigo mío en Málaga que tiene mucha gracia para hablar de los temas políticos, económicos y sociales, y dice, ya no tiene que venir ningún catedrático de economía para explicarme la gravedad de la crisis que pasamos, ningún experto del Banco Mundial, ningún funcionario del gobierno, el chino de mi barrio ha cerrado. Ese dato es científico, ese dato explica el alcance de la crisis.
Bueno, pues quiero deciros que hay esperanza, que la juventud se está organizando, a veces con nosotros y a veces sin nosotros, y que tenemos que luchar por ayuntamientos que hagan un contrapoder a este Estado, que hay que luchar contra el sistema, que de la transición no jugamos un papel adecuado, pero que ahora sí podemos jugarlo siempre que estemos frente al sistema, que no colaboremos con el sistema en absoluto. Y ahí no nos deben temblar las piernas, ni como ayuntamientos, ni como sindicalistas, ni como militantes. El capitalismo tiene los días contados, va a surgir una nueva sociedad y esa sociedad la lograremos los que siempre hemos estado al frente. Reconozco en el libro la enfermedad que me han diagnosticado, que ha hecho que deje un poco las instituciones, pero ya llevaba 30 años, también es bueno que entre gente joven, hubiera dejado de todas maneras, que es el Parkinson, que por eso he hecho las memorias a un joven con 55 años, porque no sé cómo estaré dentro de 6 o 7 años, pero de todas maneras, la esperanza de vida en África es muy escasa y somos unos privilegiados. Yo este contrato, como están las cosas, de 8, 10 años, 15, no es precario. Yo lo he firmado con el médico encantado. De modo que a escribir, tengo otro proyecto, 2, de libro y de lucha por la Tercera República. El camarada Mariscal ha hecho una propuesta que agradezco profundamente y la ha aceptado por unanimidad el Comité Central, que es de nombrarme presidente de honor del Partido Comunista de Andalucía. Yo soy cada día más comunista, más rojo y más republicano, y cuando estaba en los palacios y salía de las alfombras, yo salía más rojo todavía. Yo no sé las alfombras lo que hacen con otras personas, que las cambian, que las integran, que le hacen que pierdan su conciencia de clase, cuando lo importante es acordarse de las personas que lucharon tanto por los derechos de los trabajadores y a los que no podemos ni debemos traicionar. Muchas gracias y el año que viene será un año decisivo. Bueno, la cerveza y la